habíamos llegado a hacer que aparezca la ganancia extraordinaria. Ganancia extraordinaria que resulta de incorporar progreso técnico en el proceso de producción, que es el único al nivel del capitalismo de libre concurrencia, el único espacio donde el empresario tiene capacidad de controlar. Él no domina ni la esfera de la circulación cuando compra mercancías y fuerza de trabajo, porque los precios están dados. Ahí rige la ley del mercado, esta entelequia, este objeto inasible que nadie ve, pero que define y determina sus reglas, como dice Marx, a espaldas de los empresarios. Ellos no se dan cuenta que hay alguien que les está diciendo cuáles son los precios a los cuales tienen que comprar. Como tampoco se van a dar cuenta quién les dice a qué precios tienen que vender. Entonces, el empresario, en esta altura de la evolución del capitalismo, nos encontramos con que es imposible que se domine la esfera de la circulación antes y después del proceso de producción. Lo que sí domina el empresario es el proceso de producción. Es su empresa, es esa caja negra donde se van a meter los insumos, va a aparecer la fuerza de trabajo como mercancía, va a aparecer un determinado nivel tecnológico y en un proceso de producción resulta un bien distinto a los bienes que ingresaron. Aparece una nueva mercancía. Esa nueva mercancía tiene, aún con el nivel inicial de tecnología, tiene un excedente, lo que Marx denominó la plusvalía. Esa plusvalía es el origen de todos la remuneración a todos los factores del proceso productivo. Por eso, para Marx, lo único que produce excedente es la fuerza de trabajo. De la misma manera que para los fisiócratas, lo único que producía excedente era la tierra y la agricultura. Para Marx, lo único que produce excedente es la fuerza de trabajo, generando esta magnitud que se denomina plusvalía y de la cual van a derivar todas las remuneraciones a los otros factores. De ahí va a salir el beneficio al capital, va a salir la renta a la tierra, va a salir el interés al capital financiero. Cuando el empresario, en su afán de obtener más ganancia, porque es la lucha con los otros empresarios de la misma rama, tiene que demostrar su capacidad de gestión y ganar cada vez más como consigna, la única manera que tiene, ya que no lo puede hacer ni antes ni después, porque uno diría, pero ¿por qué no compra más barato y por qué no vende más caro? En este contexto hay una lógica de que todo se intercambia por su valor, porque si no todos se estafarían a sí mismos y a la larga, después del circuito, estaríamos todos equilibrados a un nivel más alto. Entonces, para poder generar un excedente, hay que incorporar progreso técnico. La incorporación de progreso técnico es un progreso técnico incorporado. No es todavía la innovación schumpeteriana, donde uno podía mejorar las características de la comercialización o tener vendedores más ilustrados que otros y entonces poder generar una mayor cantidad de demanda. Acá el progreso técnico es un progreso técnico incorporado. Son máquinas nuevas y mejores. Es como que uno tuviera un taller de costura, tiene máquinas de coser a pedal y las cambia por máquinas de coser eléctrica. La tecnología nueva está incorporada en un bien de capital. Con esta tecnología se abaratan las mercancías producidas. Y al abaratarse las mercancías producidas se genera un excedente entre el precio dado y el costo de producción menor.
Eso es la ganancia extraordinaria. Esa ganancia extraordinaria, para algunos autores y para algunos economistas, era la generación de la ganancia. Era la única ganancia posible, era la que se obtenía a través de la incorporación de progreso técnico. Eso es lo que hace un economista alemán, Schumpeter, que genera esta idea, y ahí hay un enfrentamiento, obviamente, con Marx acerca de cómo se genera la ganancia y cómo se genera el excedente. Insisto en algo que me parece interesante de retener. No hay ningún modo de producción donde no exista excedente. Desde el modelo asiático, pasando por el esclavista, el feudalismo y obviamente el capitalismo, son generadores de excedente, de la misma manera que es generador de excedente el modo de producción socialista. No habría posibilidades de crecer, de aumentar el capital, de acumular capital, si no existiera excedente. La diferencia entre un modo de producción y otro es la manera como se apropia el excedente. En el modo de producción asiático se lo apropiaban los sacerdotes, en el feudalismo los señores feudales, en el capitalismo se lo apropian los empresarios, se lo apropian los capitalistas. Y en el socialismo, por lo menos teóricamente, hay una apropiación social del excedente. En el capitalismo la apropiación del excedente es una apropiación privada del excedente. Eso es una diferencia crucial entre el modo de producción capitalista y el modo de producción socialista, y esa diferencia está dada precisamente por la propiedad del capital. La propiedad privada del capital, que permite la apropiación privada del excedente en el capitalismo, contra la apropiación social versus la propiedad social de los bienes de capital. Entonces, aparece la ganancia extraordinaria, pero aparece incorporada en un bien de capital, de manera tal que para poder diferenciarse generando cada vez más ganancia extraordinaria, hay que incorporar cada vez más capital. Y al hacer esto, todas las empresas que originalmente eran homogéneas comienzan a diferenciarse. La propia competencia hace que las empresas homogéneas de mismo tamaño comiencen a diferenciarse unas de otras, en tanto para ganar tienen que acumular, pero para acumular tienen que ganar. En consecuencia, la ganancia extraordinaria permite aumentar la acumulación de capital y al hacerlo comienzan a diferenciarse las empresas unas de otras. ¿Qué es lo que puede ocurrir acá, dadas las características estructurales que veíamos en este capitalismo? Todavía no hay empresas consolidadas. Los trabajadores van con el pico y la pala. Todavía los trabajadores son dueños de su capital. Comienzan a diferenciarse los maestros con sus talleres y sus aprendices. Es todo un incipiente proceso de transformación. El taller se transforma en fábrica, después en manufactura y después en gran industria. Esta es un poco la evolución que va a obtener el capitalismo en esta etapa. Pero como entonces las empresas no están consolidadas en cada rama industrial, los capitales son de muy rápida circulación, se recuperan rápidamente. En consecuencia, los empresarios que quieren maximizar su ganancia y no están consolidados, lo que van a pensar es, bueno, voy a la rama donde gano más. ¿Qué hago? Invierto en esa rama, innovo en esa rama. Pero si eso ocurre en todas las ramas y todas las ramas comienzan a ver cómo el capital fluye de las que ganan menos a las que ganan más, existe una tendencia a la igualación de la tasa de ganancia. Es decir, la ganancia respecto al capital invertido comienza a ser la misma en todas las ramas de la economía. La misma tendencialmente. Todas las leyes que nosotros mencionamos y en general las leyes de la economía no son leyes como la de la física, la ley de la gravedad, no son de ese tipo de leyes. Son leyes tendenciales, es decir,
pueden ocurrir o ocurrirán y seguramente se logrará el cumplimiento total en el infinito. Lo que significa es que hay un proceso de aproximación al cumplimiento de esa ley. La ley de la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia no significa que mañana se igualan las tasas de ganancia, significa que en tanto haya flexibilidad y fluidez de capitales, las tasas de ganancias van a ir tendiendo a su igualación. Seguramente esa igualación no va a llegar nunca, porque así como se da la acumulación de capital y el aumento de las plantas, comienzan a consolidarse los capitales. Además de que hay empresas que por su origen son grandes. Hay empresas que no pueden tener un origen pequeño, tienen que ser necesariamente grandes. Grandes empresas financieras, los ferrocarriles, después del descubrimiento de la máquina de vapor, era imposible que comenzase siendo una pequeña empresa, tenía que ser una empresa grande. Hay tecnologías que necesariamente tienen una magnitud de producción que requieren empresas de gran tamaño de capital. Es decir, que se van dando un conjunto de una morfología de empresas donde va a haber empresas grandes y empresas pequeñas que comienzan a transformarse en grandes a medida que van acumulando capital. Esta estructura también comienza entonces a limitar la competencia, porque ahora cada vez más aparecen y se va transformando la homogeneidad estructural de las empresas al aparecer empresas grandes. Además de los elementos diferenciadores tecnológicos, van a ir apareciendo otros elementos diferenciadores que tienen que ver con las capacidades que tienen unas empresas de absorber a otras empresas. Porque así como hay empresarios que pueden innovar y ganar más, hay otros empresarios que no pueden innovar o que no saben innovar, van a ganar menos y van a tender a desaparecer del mercado. Y ahí aparecen las grandes empresas absorbiendo a estas empresas que están con posibilidades de quiebra. Pero evidentemente que la lógica ganancia, acumulación, ganancia lleva a que el proceso de acumulación en determinadas ramas hace que esas ramas comiencen a consolidarse en ella. No pueden transformarse una industria de una rama en una industria de otra rama, porque los capitales comienzan a tener un gran componente de capital fijo. Y si tienen un gran componente de capital fijo respecto al capital circulante, ese capital fijo tiene un largo periodo de rotación, no lo recupera rápido. Si no lo recupera rápido, se tiene que quedar en la industria que eligió. No puede estar cambiando de industria en ramas diferentes cuando tienen capitales que comienzan a consolidarse en una rama porque tienen un periodo de circulación, o sea, de recuperación muy grande. Y esto genera un elemento clave en el capitalismo, que es el establecimiento de lo que se llama barreras a la entrada. La magnitud del capital necesario para incorporarse como empresario en determinadas empresas de determinada rama tiene una magnitud que es imposible de resolver con los capitales individuales. ¿Qué hace el capitalismo? El capitalismo inventa una forma para asociar capitales. Así como el proceso de acumulación conlleva la concentración de capital, es decir, cada vez los capitales son más grandes en pequeñas manos, también los capitales individuales que no pueden acceder a determinadas ramas por las barreras a la entrada, comienzan a centralizarse. La sociedad anónima, o la sociedad por acciones, es una manera de centralizar el capital como forma de vencer las barreras a la entrada que impone las magnitudes de capital necesarios para instalarse como empresas. Esto se denomina centralización de capitales. Y en la medida en que esto va ocurriendo,
la competencia en términos de la ganancia comienza a dejar de ubicarse en el proceso de producción y empieza a ubicarse en los procesos de circulación, tanto antes como después. Es decir, la competencia, en lugar de instalarse en la necesidad de establecer progreso técnico, comienza a instalarse en la lucha por los mercados. Es decir, la competencia genera las propias limitaciones al mercado para ser el regulador del funcionamiento del sistema. El mercado de libre concurrencia comienza a perder relevancia como regulador del funcionamiento del sistema. Aparece entonces que la maximización de la ganancia se da por el control monopolista de los mercados. Ahora, este control monopolista de los mercados no puede trabajar en situaciones anárquicas. No hay manera de tener una lógica que no sea razonablemente armónica, aunque desequilibrada. Y en consecuencia, son los propios empresarios los que tienen que comenzar a reemplazar la regulación del mercado por una regulación dada por ellos mismos. Esa regulación dada por ellos mismos genera todas las instituciones que ustedes conocen, como los trusts, los pools, los cárteles, los acuerdos de caballeros. Son formas que se dan entre los distintos empresarios para regular o la cantidad a producir o el precio de lo que se produce. Cartelizaciones nosotros las conocemos, los que hemos tenido que trabajar en la función pública licitando obras públicas, sabemos lo que significa la cartelización de los empresarios, o también los cárteles más importantes, como el caso del cártel del petróleo, donde a veces ni se pueden poner de acuerdo, como está ocurriendo actualmente, sobre la cantidad a producir y permiten que el precio baje hasta valores que signifiquen la desaparición de muchos países productores. Pero evidentemente también este reemplazo de la espontaneidad del mercado por acuerdos no duran mucho, porque los empresarios que están en condiciones de poder liberarse de los acuerdos porque tienen capacidad de producir más, fácilmente terminan rompiendo los acuerdos. Es decir, los acuerdos son efímeros, son circunstanciales, no son para siempre. Van respondiendo a determinadas características y condiciones. Y en consecuencia, el reemplazo y el paso del mercado a los acuerdos obliga a ir encontrando nuevos mecanismos para poder establecer la lucha por la ganancia. Si ya no se puede dar por el rompimiento de los acuerdos en la esfera de la circulación, como antes se daba en la esfera de la producción, ahora hay que encontrar otras formas, y estas otras formas van a aparecer trabajando las empresas simultáneamente en el ámbito de la circulación y en el ámbito de la producción. Y esto se nota muy palpablemente con la aparición del Fordismo. El Fordismo no es solamente un método de producción. El Fordismo es una manera de redefinir la sociedad de mercado. El Fordismo es consustancial a este efecto de transformar la esfera de la producción, pero al mismo tiempo transformar la sociedad. El Fordismo transforma el capitalismo en una sociedad de consumo. Y para eso tiene que modificar la esfera de la producción y empezar a producir en masa. La idea de Ford es la idea de la producción en masa, pero para poder financiar una producción en masa tiene que hacer posible que todo el mundo pueda consumir. Y entonces lo que hace y lo que propone son salarios altos para que todo el mundo tuviese un auto.
Si fuera negro, mejor, decía Ford, porque el único que fabricaba autos negros era Ford. Entonces lo que él quería precisamente era vender sus autos, y para eso tiene que insistir entonces en transformar la sociedad capitalista de una sociedad casi natural a una sociedad de cambio, a una sociedad de consumo masivo. Ustedes dirán, bueno, pero con todo esto tenemos que terminar en una gran empresa única para todo el mundo. Digo, pareciera que fuera la tendencia. Evidentemente que a todo el mundo le gusta absorber y no ser absorbido. En consecuencia, es muy difícil que tengamos una hegemonía absoluta de una empresa sobre la totalidad. Lo que tenemos ahora es un conjunto de empresas que por su peso, por el tamaño del mercado que absorben, por el tamaño de los capitales que manejan, tienen la posibilidad de dominar un mercado definido, lo cual no significa que desaparezcan todas las otras empresas. El capitalismo se transforma de un conjunto de empresas homogéneas a un conjunto de empresas de grandes capitales que dominan una parte importante del mercado. Pero seguramente van a existir en la misma rama otras empresas de menor tamaño, quizás mucho más homogéneas que antes, que van a tener una menor participación en ese mercado. Esta es la esencia de lo que se denomina el capitalismo oligopólico. No desaparece la competencia, y esto creo que es un tema para recalcar. Los estudiantes de economía, si hay alguno acá seguramente, y esto es problema de los que enseñamos mal, siempre parece que el monopolio es una cosa que apareció de la noche a la mañana. Se le ocurrió a un señor Cournot decir, bueno, ¿y qué pasa si no hay competencia? Aparece una sola empresa que maneja todo, creamos el monopolio. Evidentemente eso es cuando la economía uno la separa de su historicidad. Si uno trabaja con teorías económicas como las neoclásicas, que son ahistóricas, entonces esto está bien. Parece que es así, pasamos de un día para otro de la competencia al monopolio. Cuando en verdad, si la economía es una ciencia histórica, uno ve que hay una evolución, que esto se transforma. Y lo que quiero demostrar, o por lo menos pretendo establecer un mecanismo lógico para ver cómo históricamente las propias leyes de manejo del mercado, la propia competencia genera su antítesis, genera su negación, pero no para hacerla desaparecer, sino para cambiarla de forma. De competencia entre muchos, ahora va a aparecer una competencia entre pocos, que es el oligopolio. En el oligopolio las empresas siguen compitiendo, y si no, veamos, ¿no? Si no compiten Ford con Chevrolet, con Chrysler, con Mercedes-Benz, compiten, pero evidentemente no es una competencia de libre concurrencia, es una competencia oligopólica. Lo mismo pasa con montones de otras actividades industriales, y lo vamos a ver seguramente si tenemos oportunidad de analizar la economía argentina, cómo se comportan los oligopolios en nuestra economía. Hay un indicador que inventó un señor que se llama Herfindahl, que trata de medir en determinadas ramas cuántas empresas dominan más de la mitad del mercado de esa rama. Y se van a sorprender de la cantidad de fábricas de galletitas, jabones para lavar, autos, Coca-Cola. Sí, está dominado por 3, por 4, que llegan a producir hasta el 60% de la producción de la rama. Eso es el capitalismo contemporáneo, ese es el capitalismo oligopólico. Pero evidentemente que este proceso lógico de transformación conlleva transformaciones estructurales, institucionales. Y algo que me parece destacable es que el Estado comienza a tener un rol mucho más protagónico que el que tenía durante el capitalismo de libre concurrencia.
Habíamos visto que en el capitalismo de libre concurrencia el Estado solamente aparece e interviene cuando tiene que salvar la sostenibilidad del sistema capitalista. Defiende el derecho de propiedad, trata de evitar los conflictos con los trabajadores, disminuye la jornada laboral, resuelve determinados tipos de problemas como los conflictos entre el capital y el Estado a través de las leyes que le son impuestos dictar, como ley antitrust, cuando uno de esta perspectiva piensa, ¿qué sentido tiene que nosotros tengamos un departamento de defensa de la competencia? ¿De qué competencia me están hablando? De la competencia de libre concurrencia, no existe más. La competencia de libre concurrencia existe entre el peluquero, el kiosquito, la granja, pero la competencia en el capitalismo contemporáneo, la competencia que domina el funcionamiento del capitalismo contemporáneo, es la competencia oligopólica, no es la competencia de libre concurrencia del nacimiento del capitalismo hasta fines del siglo XIX, principio del siglo XX. A partir del principio del siglo XX es otra historia la del capitalismo y la de la competencia. Es la competencia oligopólica. Evidentemente entonces aquí han surgido transformaciones en este largo proceso que va desde 1860 hasta la Primera Guerra Mundial, donde ahí podríamos decir que tenemos el origen de esta segunda etapa del capitalismo que llamamos capitalismo oligopólico. Primero desaparece la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia, en el sentido de que esta lógica de la fluidez de capitales se hace cada vez más restrictiva porque ya los capitales no pueden fluir de una rama a otra porque están consolidados y en consecuencia el que va innovando va mejorando la ganancia extraordinaria permanentemente. Entonces la tendencia a la igualación de la tasa de ganancia se puede dar en estratos de capitales del mismo tamaño. Entonces uno puede redefinir la ley. Digamos, habrá tendencia a la igualación de las tasas de ganancia en capitales estratificados del mismo tamaño. Entonces, las pequeñas empresas podrán tener una tendencia a la igualación de la tasa de ganancia para los capitales pequeños. Las medianas podrán tener una igualación a la tasa de ganancia para los capitales medianos. Y las grandes, evidentemente, también pueden tener una igualación a la tasa de ganancia para las empresas oligopólicas. En segundo lugar, un tema no menor y un tema central porque transforma la teoría económica, es que por razones de indivisibilidad tecnológica, en el capitalismo oligopólico, las empresas pueden maximizar su ganancia trabajando en condiciones de subutilización de capacidades productivas instaladas. O sea, no tienen, para maximizar, no tienen que trabajar a pleno empleo, cosa que sí presupone el modelo neoclásico ortodoxo. El modelo neoclásico ortodoxo presupone que las empresas tienen que trabajar a pleno empleo. No hay demostración, y las demostraciones que pueden existir acerca del comportamiento microeconómico de las empresas es que todas las empresas en el capitalismo monopólico pueden maximizar su ganancia trabajando en situaciones de capacidad ociosa. Es decir, que si uno puede producir 100, puede maximizar su ganancia produciendo 80. Porque ese nivel de producción se lo fija la demanda. Entonces, eso permite que las empresas puedan maximizar trabajando con capacidades ociosas. Y si eso es así, la formación de precios aparece siendo un tema central en el capitalismo oligopólico. Ya los precios no son fijados como en la libre competencia por el corte de la curva de la oferta y la demanda, tradicionales para los contadores que puede haber aquí, o los economistas, o todos los que hayan tenido y escuchado, adjudicarle a la oferta y la demanda esa capacidad fantástica de determinar los precios, ¿no? Cosa que no es verdad, digamos, no es así.
porque nadie vio una curva de oferta y demanda nunca, digamos, ¿no? Simplemente nosotros graficamos eso porque queremos que de esa manera las cosas se ven mejor. Pero eso podía haber sido cierto en el capitalismo libre concurrencia, cuando el mercado a las espaldas del empresario definía cuál era el precio al cual tenía que comprar y tenía que vender. En el capitalismo oligopólico los precios no se determinan de esa manera, las curvas no son de la forma que lo presupone la teoría ortodoxa y en consecuencia aparecen otras maneras de determinar los precios y lo estamos viendo nosotros hoy, acá en la Argentina, cómo se determinan los precios. Los precios se determinan en el capitalismo oligopólico a través del establecimiento de un markup, es decir, un plus sobre los costos primos. Esa es la manera como se definen los precios hoy. Son los llamados precios administrados. Las empresas administran sus precios en función de sus costos primos, esto es, mano de obra y materias primas, y sobre esto le ponen un porcentaje, le adicionan. Evidentemente que ese porcentaje no puede ser cualquiera, porque como hay competencia oligopolística, el otro también va a poner un porcentaje. Entonces comienzan a ver qué porcentaje le pone cada una de las empresas y en verdad el que domina es el que en el oligopolio se transforma en empresa líder. Pero si esto es así, si los precios ahora son precios administrados, el problema que tiene el capitalismo oligopólico es que, digamos, la microeconomía, es decir, la economía de las empresas, o la economía familiar, o la economía individual, comienza a definir la forma de la macroeconomía. Particularmente define la distribución del ingreso, define la participación, que en el ingreso general del país tienen los trabajadores y los capitalistas. Mientras que antes la distribución del ingreso era independiente de la manera como se definían los precios, es decir, la determinación de los precios en la libre concurrencia jugaba un papel pasivo en la distribución del ingreso, esto es, cuánto van a recibir los trabajadores y cuánto de la torta van a recibir los empresarios. Ahora, con la determinación de los precios administrados, la forma como las empresas definen los precios determina cuánto van a recibir los trabajadores de la torta y cuánto van a recibir los capitalistas de la torta. Y esto evidentemente es un juego interesante, un juego estratégico que tiene que ver con los mecanismos de planificación y tiene que ver con el control que el Estado hace y con el rol que juegan los sindicatos en la defensa de los intereses de los trabajadores. Ahora los sindicatos, las instituciones que el propio capitalismo ha ido generando, van a tener una intervención directa y muy importante en la defensa de los intereses de los actores involucrados. En esto entonces, el Estado va a jugar un rol muy importante, trascendente, distinto al rol que había jugado en el capitalismo competitivo. Ya no vale más un Estado gendarme, sino que ahora van a aparecer un Estado activo, un Estado participativo, un Estado regulador. El Estado siempre está presente. A veces está presente por omisión y a veces está presente por acción. Durante esta etapa el Estado siempre ha estado presente por acción, salvo en una parte media de todo este largo proceso que llega desde principios del siglo XX hasta los 70 o los 80 del mismo siglo. Para que ustedes se recuerden, nosotros estamos trabajando con esta idea. Nosotros pasamos de este
capitalismo de libre competencia, que en términos de la economía mundial, el capitalismo se manifiesta como la universalización o la mundialización. Aquí, durante esta etapa, desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, se da una intensa participación del tráfico de mercancías y del flujo de capitales. El capitalismo se expande, el capitalismo avanza desde Inglaterra, que es la potencia hegemónica. Durante toda esta etapa, la potencia hegemónica en términos de la mundialización del capitalismo es Inglaterra, con su estructura de comercio y con su gran capacidad de exportación de capitales. En esta etapa, Inglaterra exporta capitales. Y es un momento en el cual se da las tremendas migraciones de Europa hacia el resto del mundo. La operación de la libre competencia nos lleva al capitalismo oligopólico o monopolista de Estado, que se enfrenta y se transforma a nivel mundial en lo que Lenin llamó el imperialismo. Y en ese momento Lenin hablaba el imperialismo como la última fase del capitalismo. Hoy podríamos decir que no hay una última fase del capitalismo en el imperialismo, a menos que podamos definir que hay una segunda etapa del imperialismo o una tercera fase de un capitalismo financiero hegemónico. Esa es la idea que nosotros estamos trabajando, ¿se acuerdan? Entonces, cuando vemos la participación del Estado, estamos pensando en el Estado a partir de la Primera Guerra Mundial hasta los años 70 u 80 del siglo XX. En todo este interregno el Estado ha aparecido en montones de circunstancias, algunas con una participación activa progresista, en otros con una participación activa retrógrada. Pero hay algunos hitos interesantes que me gustaría destacar y que tienen que ver con los problemas de la inestabilidad económica que se va manifestando durante toda esta etapa. Particularmente el gran momento de inestabilidad económica del capitalismo en esta etapa se da con la crisis del 29. La crisis mundial del año 1929, que se conoce como la crisis del 30. Fíjense, bueno, ustedes no lo van a ver, pero no tuve tiempo de poder transformarlo. Esto que está acá, se ve, ¿no es cierto? Bueno, esto es el índice Dow Jones, es el índice que mide la evolución de la bolsa de Nueva York, ¿no es cierto?, hasta el año 2000, desde el año 20. Bueno, ¿por qué es interesante esto? Bueno, por varias cosas. Una, que después la vamos a retomar, la crisis del 29 se da en este pico acá. El índice Dow Jones llega en el 29 a 381,27 y en 2 años cae a 41,22. ¿Cómo nos iba a suicidar la gente, no? El tipo que había comprado acciones, que las tuvo en el año 28 a 321, 2 años después estaba en 41, o sea, el efecto que tiene esta caída, este exceso de toma de ganancias del capitalismo y destruye el consumo y la sociedad en su conjunto. Pero lo que es interesante, para que lo tengan, así después ya lo guardo, es cómo esta evolución llega a que en el año 2000 el índice Dow Jones está en 9.101.
Había estado en 381 en el año 29, ahora está en 9.101. ¿Qué significa? Significa lo que vamos a denominar después la financiarización del modo de producción capitalista. Esto es la valorización de los activos, particularmente la valorización de los activos especulativos que se manifiestan durante toda esta última etapa, pero también la valorización de los activos empresariales, que tiene que ver con la enorme concentración de capitales que se ha producido en el intertanto. Esta crisis del 29 tiene su correlato en la teoría económica. Seguramente no voy a hacer nada original si les digo que aquí hay una ruptura del paradigma. Es muy claro cómo se rompe el paradigma teórico. Lo que veníamos trabajando hasta ahora era toda la concepción ortodoxa, liberal, neoliberal de entonces. Hasta que aparece un señor, Lord Keynes, que rompe el paradigma liberal de entonces, que no había podido resolver el problema de la crisis, porque seguían pensando en que la oferta crea su propia demanda, en la teoría cuantitativa del dinero, pero ocurre la crisis del 30 y dice, bueno, ¿y cómo se resuelve esto ahora? Y Marshall no tenía cómo resolver esto, pero su alumno, Keynes, que había sido alumno de Marshall, dice, la manera de resolver esto es trabajando y creando una demanda que pueda compensar la demanda privada que se perdió como consecuencia de la crisis. Y aparece entonces la economía keynesiana como manera de resolver las depresiones cíclicas recurrentes de la economía capitalista. No solamente Keynes, hay otros autores importantes, como un polaco, que es el que más me gusta, por eso lo nombro, digamos. Digamos, yo soy más kalekiano que keynesiano, pero un señor polaco descubre antes que Keynes el problema de la demanda efectiva. De todas maneras, también Roosevelt lo descubre antes que Keynes, porque el New Deal de Roosevelt lo plantea antes de que aparezca la teoría general. Roosevelt resuelve el New Deal en el año 32 y Keynes publica la teoría general del interés y el dinero en el año 36. Es decir, Roosevelt se adelanta políticamente a el manejo de la economía tal como lo plantea Keynes en el año para salvar en el año 36. Kalecki lo había descubierto antes que Keynes, en el año 30. Lo que pasa es que ¿quién le iba a dar bola a un polaco? ¿Quién le iba a dar bola a un polaco? Que además era marxista, en Cambridge. Nadie. Entonces el tipo está ahí en Cambridge, arrumbado en una oficina, nadie le pasa pelota, y el tipo había publicado la teoría de los ciclos, y había resuelto el problema de la depresión antes que Keynes. Esto lo descubre después otra economista, una de las mujeres economistas más famosas, Joan Robinson, que reivindica el papel de Kalecki y su paso por Keynes. Pero Keynes no va a ser la única vez que va a aparecer. Aquí gana. En la segunda que aparece pierde. La segunda tiene que ver con el gran desequilibrio del sistema financiero en términos del manejo de sus balanzas comerciales. Antes de la finalización de la guerra, en el año 1944, todos los países centrales se reúnen para resolver este problema de los desequilibrios en las cuentas públicas y los balances interpaíses que ocurrían a través del comercio y del flujo de capitales. Se reúnen en Bretton Woods, estado de New Hampshire. ¿Por qué me acuerdo de esto? Porque había un profesor que tenía esas chinches tan tontas, que lo primero que le preguntaba a uno es, Bretton Woods, ¿dónde queda Bretton Woods? ¿Qué sé yo? ¿Dónde queda Bretton Woods? Bueno,
New Hampshire, un estado chiquitito de Estados Unidos, allá arriba, perdido. Pero bueno, habría que decirle que Bretton Woods quedaba en el estado de New Hampshire. Ahí, ¿quién va representando a Inglaterra? Keynes. Pero se enfrenta con el señor White, que era el representante de los Estados Unidos. Y obviamente ambos tienen planes diferentes para resolver el problema mundial de entonces. Mientras Keynes tenía una propuesta de crear una moneda nueva que se crease con una base en monedas depositadas de los distintos países, una moneda que se llamaba Bancor. White lo que hace es proponer que la moneda que se maneje para dirimir los conflictos entre países y los desequilibrios de sus balanzas comerciales sea el dólar. Pierde Keynes, gana White, y a partir de ahí entonces el dólar es la moneda mundial con la cual se dirimen y se miden todos los flujos comerciales y flujos de capitales, y donde podría yo decir hoy cambia la hegemonía del país dominante. Deja de ser Inglaterra, gran exportador de capitales, y aparece Estados Unidos siendo la economía dominante en el modo de producción capitalista monopólico, que es un gran importador de capitales. Y esta es una diferencia no menor. Por eso yo digo, cuando cada uno de ustedes que tiene un dólar es evidentemente un acreedor de los Estados Unidos. Porque lo que hace Estados Unidos es llenar el mundo de billetes, endeudándose permanentemente a través de la emisión de dólares. A partir entonces del 44, pero ya teníamos la Unión Soviética dominando, y ahí aparecen entonces temas centrales, ¿no?, que es la aparición del bloque soviético. Este es otro elemento, casi diría, disruptivo en la economía mundial, porque establece lo que se denomina la Guerra Fría. Dos bloques importantes que pelean por la hegemonía mundial y que tienen que ver cómo demuestran al mundo circundante cuál era el modo de producción más eficiente. Silvia el otro día me preguntó, la verdad que correctamente, bueno, ¿qué pasaba con las relaciones comerciales? Y yo traté de responder haciendo funcionar el disco rígido mucho más rápido de lo que yo pensaba, y me empecé a acordar de cosas que en aquel momento, cuando estas cosas ocurrían, ciertas áreas del pensamiento no les gustaba ni siquiera mencionar, que era una especie de el imperialismo soviético. Y si parecía una cosa, un contrasentido, que uno pudiese hablar de un imperialismo soviético, pero en verdad lo que hubo es la conformación y la ampliación cada vez más del llamado bloque soviético, particularmente con la adhesión después de la guerra de todos los territorios que habían quedado hacia el este de la línea imaginaria hasta donde habían llegado las fuerzas rusas para vencer a Alemania. Evidentemente que esa creación de este bloque le permitía a la Unión Soviética tener un dominio completo de las relaciones comerciales y las relaciones financieras, y evidentemente también impidiendo el desarrollo tecnológico. Por eso fue lo que países industrialistas importantes como Checoslovaquia o Polonia, después de la caída del socialismo real, se encuentran en situaciones de casi, no digo paupérrimas, pero con niveles de tecnología muy bajos. Piensen ustedes lo que era la Alemania del Este cuando se tira abajo el muro. Era otra cosa, era otro mundo. Era un mundo que se había quedado en los años 50 contra una Alemania
occidental que había crecido brutalmente. Entonces, también allí se da estas relaciones de subordinación, de dependencia. Creo que es exagerado decir de imperialismo soviético, pero que tenía toda la impronta de esta búsqueda de nuevos mercados, de nueva colocación de capitales, de absorción de mano de obra y sobre todo de colocación de sus excedentes productivos. La planificación que la Unión Soviética establece, evidentemente era una palabra no santa para el resto del mundo. Ustedes se acuerdan, hablar de planificación en los 60 era una mala palabra, es decir, sos comunista, sos soviético, como si fuera la única manera de ordenar las conductas y establecer objetivos. Solamente lo hacían los soviéticos, se hacía en muchos lados, y evidentemente también llegó hacia América Latina en los 60 y en los 70 la necesidad de planificar. Pero lo hizo Francia mucho antes, y no era un país comunista, pero evidentemente entendió que la manera de poder poner orden en la salida de la Segunda Guerra Mundial era tratando de establecer metas, objetivos y recursos para poder ordenar las conductas, indicar trayectoria. De ahí aparece la idea de la planificación indicativa respecto a la planificación autoritaria soviética. Una planificación más, si ustedes quieren, capitalistas, en el sentido de que se manejaban incentivos vía precios, cosa que no ocurrió en la Unión Soviética. Y creo que una de las razones por las cuales pasó lo que pasó es precisamente que la Unión Soviética perdió de vista la eficiencia, no la eficiencia económica en el sentido de la ganancia, sino la eficiencia en términos de preocuparse por los costos de producción para poder satisfacer todas las necesidades, y satisfacer las necesidades que se expresaba o que expresaba el pueblo soviético, no las necesidades que planteaba supuestamente una burocracia estatal. Esta idea de la planificación que está en parte de la Guerra Fría, y tenía mucho que ver con la Guerra Fría, cómo resolvían sus problemas económicos en la Unión Soviética. Había que producir acero, produzcamos acero. ¿Cuánto cuesta? No importa cuánto cuesta, eran problemas de metafísicas. Había que alcanzar determinada cantidad de producción de acero, de producción de carbón, de producción de hierro, de producción de trigo, independientemente de la eficiencia con la cual se lograba. Claro, por otro lado también ellos tenían que estar luchando por una competencia en términos del manejo del espacio. Fueron los primeros que tiraron un cohete y que pusieron un hombre en órbita. O sea, se daban estas contradicciones, ¿no? de un tremendo avance en determinadas áreas y de una lógica económica que evidentemente no resultó todo lo benéfica e importante que se pensaba. En América Latina también llega la idea de la planificación en los 70, copiando un poquitito de cada lado, sobre todo de los franceses y algo de los soviéticos, que habían producido cosas interesantes, incluso modelos, desarrollos matemáticos, etcétera, pero que no lograron resolver políticamente su problema. Aquí entonces el Estado vuelve a jugar un papel importante, tratando de orientar y de establecer senderos y trayectorias para superar el problema del subdesarrollo. En América Latina, la CEPAL crea el Instituto Latinoamericano de Planificación y establece decálogos de planificación. Los intentos fracasan, aún en contexto político favorable, pero fracasan los intentos, y esto tiene que ver con problemas metodológicos y problemas de aplicación que no vale, no tengo tiempo para hacerlo aquí. Pero evidentemente todos estos países ya con una estructura de mundialización importante, llamémosle imperialismo para seguir lo de Lenin, tratan de incentivar las relaciones comerciales, tratan de incentivar el flujo de capitales. No es fácil
hacer nuevas relaciones comerciales y competir país con país. Entonces comienzan a armarse los grandes tratados. El mundo se regionaliza. Aparecen los distintos tratados regionales de comercio, de libre comercio, de tecnología. Hay muchos tratados. Estábamos viendo, hay un esquema, si ustedes agarran todos los tratados regionales, ven todas las regiones que se han creado en el mundo, y después se establecen todos los tratados bilaterales entre distintos países. Agarran el mapamundi, lo grafican a todos ellos, ¿no? Los tratados, las relaciones, etcétera, aparece lo que se llama el tazón de los fideos. Hay un dicho, se llama spaghetti bowl, es una cosa, una locura, el mundo, cómo se ve cuando uno une los distintos puntos de un lado para otro en los cuales se negocian y se establecen tratados bilaterales con tratados regionales. El mundo hoy está realmente reestructurado en esos términos de una manera impresionante, y los flujos de capitales también forman parte de todo este proceso. Y un tema no menor que aparece es el tema del medio ambiente. O sea, no es de ahora el problema que tenemos con el medio ambiente. Ya en los 70 o en los 80 el problema del medio ambiente, y antes estaba como uno de los temas a resolver. Todos los comentarios, ustedes se recordarán, el Tratado de Roma, las reuniones de Kioto, etcétera, para tratar de ver de qué forma los países comienzan a tener y a tomar cartas en el asunto. Y esto, bueno, también da para discutir en este contexto acerca de la justicia, si ustedes quieren, de la equidad en los planteos que los países desarrollados han hecho acerca del problema ambiental. No es equitativo. Podrá ser igual, pero la igualdad entre desiguales genera más desigualdad. Entonces, lo que uno tiene que buscar en este campo, como en otros, cuando quiera hablar de igualdad, inclusión, lo que tiene que trabajar es la equidad. Hay que ser equitativo. Y aquí en los tratados de medio ambiente no ha habido equidad por parte de los países desarrollados, por querer imponernos a nosotros ahora condiciones de igualdad en el manejo del medio ambiente, es totalmente generador de una tremenda desigualdad. Es como decirle, claro, ustedes tuvieron 100 años desarrollándose, creando la polución más grande del mundo, y ahora, cuando nosotros estamos en condiciones de establecer caminos de expansión de la actividad económica, tenemos que ser nosotros los cuidadosos del medio ambiente, de alguna manera coartándonos en nuestra propia capacidad de crecer. ¿Cómo estoy con el tiempo? Bien, ¿no? Fantástico. Bueno, y esto digo, es un poco el final de esta etapa, ¿no? Llegamos hacia los 70, habiendo pasado desde la Primera Guerra Mundial, pasando por la Segunda, pasando por un momento de ruptura del paradigma keynesiano. Y no es un tema menor la ruptura, porque hay una especie de revival de esa ruptura hoy. Ese revival de hoy tiene que ver con lo que ocurre después de la desaparición del bloque soviético y con el famoso llamado consenso de Washington. Es decir, es la ruptura de la economía del bienestar y la aparición otra vez del neoliberalismo. Otra vez aparece Popper, aparece Hayek, aparece Friedman como los líderes y los generadores metodológicos del quehacer de la sociedad capitalista. El mercado como
el gran señor de la mano invisible, el individuo con una libertad rayana en el libertinaje. Todo eso y la concepción más ortodoxa de la economía está contenida en el llamado Consenso de Washington, que es lo que a partir del 89 comienza a imponerle a los países, y particularmente a nosotros, reglas de comportamiento para salir del subdesarrollo que implicaban desregulación, privatización, flexibilización de sueldos y salarios, etc. Eso evidentemente forma parte de lo que yo les mencionaba antes, esta idea, ¿no?, de Keynes, con la creación de una economía que junto con Beveridge generan la economía del bienestar. Keynes impulsando la demanda, Beveridge impulsando la seguridad social para todos. Y obviamente el primero es Ford, que nos está diciendo tengamos un capitalismo masivo. Genera entonces toda una impronta de un capitalismo muy particular. Un capitalismo de bienestar que se da hasta la finalización de esta etapa que denominamos capitalismo monopolista de Estado. De esta manera, entonces, nosotros estaríamos llegando, en términos de una línea de tiempo, hasta los años 70, 80 del siglo XX. 70, 80 del siglo XX, porque ahí ocurren algunas cosas importantes. La crisis del petróleo de los 70, donde los países productores de petróleo de la OPEP sabotean la provisión de petróleo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra, y esto entonces genera una conmoción importante, porque veníamos de un modelo de producción donde el petróleo, la electricidad, el telégrafo y el automóvil habían jugado, como avances tecnológicos, un papel fundamental en su dimensionamiento, en su estructuración. Todo en base a petróleo, la producción de electricidad en base a petróleo, los autos en base a petróleo, todo funcionaba en base a petróleo. Se corta el petróleo y evidentemente viene una hecatombe importante. Pero aquí también el capitalismo y las empresas tienen reacciones importantes y trascendentes. ¿Vieron cómo habíamos hecho la secuencia en términos tecnológicos y del proceso de producción? Del taylorismo pasamos por el fordismo, y el fordismo también se agota, porque el fordismo era parte de una sociedad de consumo que se va agotando en base a petróleo. Entonces ahora hay que parar todo, hay que decir, bueno, a ver, ¿de qué manera vamos a producir? Ya no podemos producir de la manera fordista, produciendo mucho, masivamente, sin creatividad, mecánicamente. ¿Se acuerdan de Carlito Chaplin en tiempos modernos? Bueno, eso era el fordismo. Carlito Chaplin en tiempos modernos es el fordismo. No hay creatividad, todo el mundo hace lo mismo, le da con una palanca, le da ahí, no pasa nada, pero hay que producir mucho. La línea era continua, con tiempos que cada vez se disminuían más para sacar más producciones. Aparece la crisis del petróleo y aparece entonces un señor japonés, dueño de Toyota, que se llama el Mr. Ono, O-H-N-O, que genera el método de producción más conocido como toyotismo. ¿Por qué? Porque era el dueño de Toyota y lo aplica en Toyota. Y el toyotismo entonces cambia totalmente el sistema fordista de producción. Casi como que diríamos, hace más humano a los trabajadores, porque los deja de mecanizar, los hace trabajadores flexibles,
permite la creatividad, los obliga a trabajar en equipo, trabaja a demanda, y entonces aparece lo del just in time, con lo cual disminuye los costos de almacenamiento, o sea, tiene una serie de ventajas respecto al Fordismo preexistente, que mejora notablemente los procesos de producción. Pero evidentemente con esta aparición de transformaciones en los procesos productivos, también se dan transformaciones tecnológicas tremendamente importantes que van a redefinir esta tercera etapa del capitalismo y en consecuencia pasar a una estructura de mundialización llamada globalización, o si ustedes quieren, una segunda etapa del imperialismo y una subetapa del capitalismo oligopólico. Esto teóricamente se está en discusión permanentemente. Estas innovaciones tecnológicas tienen que ver con los tremendos avances en la informática, en las telecomunicaciones, en el transporte, la instalación y la aparición de la Internet. Para Rifkin dicen que este es el gran elemento definidor de esta tercera etapa del capitalismo, que tendría como elemento disparador una tercera revolución industrial. Y obviamente se recupera la idea de Popper, Friedman, y el consenso de Washington va a aparecer ahí como un punto neurálgico que sobrevive, creo que sobrevive. Por más que uno haga intentos y esfuerzos permanentes de responder con políticas públicas y con esfuerzos de desarrollos teóricos llamados heterodoxos, todo el planteo hoy de la llamada globalización está sobredeterminada por el neoliberalismo. Me animo a decir esto como una especie de hipótesis a demostrar, pero creo que hay algo de eso. Los países como naciones independientes podemos estar luchando por ver cómo resolvemos nuestros problemas internos a partir de políticas públicas, de los apoyos sociales, de ser mucho más heterodoxos, progresistas, etc. Pero todo eso creo que lo estamos haciendo y lo tenemos que hacer en un gran paraguas que tiene un tremendo componente neoliberal. Y evidentemente entonces este capitalismo y esta globalización creo que son la misma cosa. Como que van mucho más juntos que lo que antes iban relacionado entre el capitalismo monopolista y el imperialismo o el capitalismo libre de concurrencia y la mundialización de Marx. Acá se dan entonces una serie de transformaciones en este capitalismo donde hay tres elementos muy importantes que definen la globalización o el capitalismo, como quieran. Por un lado, la concentración, la internacionalización de las corporaciones y del sistema financiero. Por otro lado, el tremendo avance tecnológico. Por otro lado, la intensificación de las relaciones y de los tráficos comerciales. Pero hay un elemento que cubre a todos estos, que es la tremenda flexibilidad en los procesos y en las organizaciones productivas. Esta flexibilidad lleva a que algunos autores digan que esta globalización tiene una tremenda integración de las relaciones económicas y una brutal desintegración de los aparatos productivos. Esta desintegración de los aparatos productivos tiene que ver con las llamadas cadenas de producción globales. Ya ustedes no encuentran un auto japonés, como antes, cuando decía, quiero tener un auto alemán. Ahora uno no sabe de dónde es el auto.
No sabe dónde es el auto. Puede tener una rueda alemana, el árbol de leva japonés, el otro está hecho en Corea, el tapizado se lo hicieron en Turín. Esto es la cadena de producción global. Hay una desintegración de los aparatos productivos nacionales para lograr este nuevo capitalismo o capitalismo global o globalización. Y evidentemente las finanzas juegan aquí un rol fundamental donde comienzan a separarse del aparato productivo, la independización. Esto ya estaba dado en la etapa imperialista, cuando aparece la idea del capitalismo financiero. Este capitalismo financiero tenía mucho que ver con una lógica del aparato productivo, donde el aparato productivo, para no depender de terceros, creó su propio sistema bancario. Entonces los bancos estaban formados por los propios empresarios y los bancos de esos empresarios le prestaban a esas empresas. Eso es lo que se llamó en su momento el capitalismo financiero. Ahora se da de vuelta este fenómeno, donde hay una independización. La finanza comienza a aparecer como creadora de valor, autónomamente, independientemente del sistema productivo, que es el gran creador de valor, el que crea valor en términos reales. Los otros son burbujas. Es lo que yo les mencionaba recién de la secuencia del Dow Jones. En un momento determinado esas burbujas comienzan a explotar y ya tuvimos varias burbujas que han estado explotando. La del 2008-2009. Tal es así que George Soros está diciendo ya hoy que lo que se está preparando es una nueva burbuja en el 2015-2016. Y evidentemente es un capitalismo complicado, de lucha, de tratados, de interrelaciones, donde sigue estando presente la guerra como el sucedáneo o el complemento de las relaciones comerciales. Y esto lo vemos permanentemente por parte de las potencias hegemónicas, como utilizan la guerra para tratar de dominar los mercados y las producciones. En términos más concretos, uno nunca sabe decir qué es la globalización. Yo le decía el otro día, es como el mentolato. Perdón, aquí no existe el mentolato, no existe Big Vaporú. Bueno, es como el Big Vaporú, vale para todo. Te pica una avispa, te pone Big Vaporú, te duele el pecho, te pone Big Vaporú, estás resfriado, te pone Big Vaporú. Bueno, la globalización parece algo así. Cuando vos no sabés de qué se trata o no sabés cómo se explica, o es un virus, o es la globalización, ¿no? Pero bueno, hay distintas maneras de definir la globalización. Uno dice la globalización es lo que ha hecho más chiquito el mundo, es un mundo sin fronteras, es la convivencia entre distintas culturas. Pero bueno, tiene como características esta etapa del capitalismo estos elementos que tienen que ver con los mercados financieros, que tienen que ver con las tecnologías. Esta idea de las cadenas de producción globales no me parece que sea un tema menor, ¿por qué? Porque nosotros como países emergentes tenemos que discutir cómo nos metemos en la cadena de producción global. ¿Qué rol vamos a querer? Cuando analicemos la economía argentina, lo que tenemos que definir es qué rol pensamos jugar o nos vamos a preparar para jugar en este mundo globalizado donde hay una desintegración de los aparatos productivos. ¿Qué vamos a querer ser? ¿Vamos a volver a ser el productor de alimentos y materias primas como lo fuimos en la original División Internacional del Trabajo? Digo, no. No, porque si esa es la postura, estamos fritos con el empleo. No vamos a crear un puesto de trabajo, pero ni por las tapas, porque ese sector no es creador de empleo, a menos que industrialicemos todo, lo cual no lo vamos a poder hacer, porque en este proceso de desintegración de los aparatos productivos, también se desintegran los aparatos productivos de lo que nosotros podemos producir. O los chinos no van a producir aceite y no van a producir alimentos balanceados y no van a
Y si van a producir eso, los pollos, los chanchos, y van a pretender que nosotros le importemos los pollos y los chanchos. Digo, no es un tema menor entender la globalización para saber cómo un país como nosotros nos vamos a insertar en este mundo globalizado que tiene estas características centrales. El rol de las tecnologías muy importante, el rol del comercio interindustrial también muy importante, pero para poder participar de eso tenemos que tener una industria que tenga los niveles de tecnología suficiente para poder hacerlo. De ahí entonces la importancia del Mercosur, pero del Mercosur en serio, digamos, no el Mercosur como una retórica a los efectos de poder quedar bien con los países hermanos, sino realmente que sea el área regional que nos permita este comercio intraindustrial, no como el de hoy, que nos debilita enormemente. Hoy lo que le está pasando a Brasil nos está creando un problema, no solamente a la economía argentina en general, pero a Santa Fe en particular, muy, muy grande, y es cuanto menos necesitamos que eso ocurra. Esta es la economía mundial que tenemos hoy, y no hay otra economía en el pasado que se pueda igualar con la que hoy estamos teniendo. Es diferente a cualquier otra economía del pasado. Si uno pone en el mapamundi todas las relaciones y los conceptos, actividades y acciones que están involucradas en un proceso de globalización, se encuentra con un conjunto de acciones, de involucramientos, de repercusiones que generan lo que para algunos es la globalización, que es entender el funcionamiento de la economía como una red, como una enorme red de interrelaciones y de puntos nodales, donde van a aparecer todos los elementos que de alguna manera hemos estado definiendo, los problemas comerciales, la educación, la salud, las barreras culturales, como una de las definiciones que acabamos de ver de la globalización. Obviamente que desde esta perspectiva el modelo neoliberal está jugando, porque ¿cuál es las preguntas que algunos se están haciendo? Las preguntas que algunos se están haciendo es la siguiente. A ver, podemos decir hoy que si nosotros tenemos un proceso de globalización de estas características, vamos a poder encontrar una economía mundial integrada que sea mucho más eficiente que la eficiencia de cada uno de los países involucrados. Es decir, se está intentando discutir el problema de la mundialización en términos de la búsqueda de la eficiencia. Ahora, la pregunta también es ¿de qué eficiencia? ¿Para qué? Pero son temas que evidentemente hoy se están planteando a nivel teórico para discutir. Y para ir terminando entonces, algunas cosas muy simples y rápidas. Esto va a estar seguramente en el Power que va a estar colgado en la página, pero aquí para indicar algunas cosas, o por lo menos plantearles mis dudas y mis ignorancias. Cuando uno habla de economía mundial en este contexto, a mí la sensación que me queda es de una gran abstracción, ¿no? Si no digo nada. Digo, la economía mundial crece en 0,2 puntos porcentual en 2016. ¿Qué quiere decir que la economía mundial crezca al 0,2%? No sé, digamos, qué sé yo, no sé. Porque evidentemente no me permite aprender nada. A mí lo que me interesa es saber si Argentina crece, si Santa Fe crece y si cada uno de nosotros va a ser más rico que antes, pero no si la economía mundial, porque además la economía mundial que tiene 250 países, uno crece más, otro crece menos, uno no crece nada. Entonces digo, cuando uno comienza a raspar, comienza a concretizar, se da cuenta que evidentemente estos son indicadores interesantes para saber órdenes de magnitud y seguramente trayectorias o destinos finales. Lo mismo pasa con América Latina.
El petróleo es un tema central, por eso me pareció interesante señalarlo allí. Ustedes se imaginan que con un precio piso de $30 el barril quedan afuera muchos países. Lo único que pueden seguir produciendo es Arabia Saudita, porque produce a $6 el barril. Entonces, a $30 el barril, Arabia Saudita sigue teniendo una renta de $24 por barril el petróleo. Creo que produce 6 millones de barriles por día, entonces imagínense la fortuna que hay. Pero evidentemente esto no es lo mismo para Ecuador, ni para, incluso creo que ni para Venezuela, y obviamente menos para nosotros, y menos si queremos poner a funcionar Vaca Muerta. No hay manera de poner a funcionar Vaca Muerta con un barril a 30 dólares. Pero evidentemente, y acá aparecen los cárteles, ¿no? En Doha no se pudo acordar el congelamiento de la producción para sostener los precios. El cártel de países fuertes, duros en la producción de petróleo, obviamente, por razones, vaya a saber cuáles, pero seguramente debe haber razones políticas importantes, están tratando de contener el precio del petróleo y por eso no quieren restringir la producción. Siguen produciendo, aunque el barril esté a 30 y pueda seguir bajando más. Las bolsas, como decía recién, también aparecen ahí las ideas de Soros acerca de que tienen olor a crisis. Ustedes veían en la gráfica del Dow Jones cómo se comportan las bolsas y cómo pueden llegar y alterarse en términos de lo que pase con el petróleo, de lo que esté pasando con la economía china. Es tan sensible que parece Priollín, ¿no? Es decir, el aleteo de una mariposa en China nos conmociona a todo el mundo, porque no es que China no crezca. Claro, sí, antes crecía al 9, ahora crece al 6.5. Y sin embargo, esa baja de 3 puntos en el crecimiento está generando un problema a nivel de la economía mundial muy, muy importante, ¿no? Entonces hay que estar siguiendo, hay quienes siguen esto permanentemente. Fíjense ahí, China crecerá al 6.9 y es todo un mundo que nos aterra porque va a crecer al 7%. Nosotros creo que crecimos la última década, sí, alguna vez al 8%. Pero circunstancialmente, China viene creciendo en los últimos 15 años al 11, al 10, al 8, etcétera, y ahora está creciendo al 7%. El flujo de capitales es realmente sensacional en este capitalismo globalizado. Fíjense ustedes que cómo se da la salida de capitales desde de los productores de materias primas hacia el resto del mundo, 735.000 millones de pesos, ¿no? Que puede bajar a ser 500.000 millones de pesos. Esto son magnitudes que para nuestras economías están rayanas en lo estratosférico, ¿no? O sea, nos parece mentira que puedan existir este tipo de flujo de capitales, como nos parece mentira que pueda existir un fondo noruego hecho con el excedente del petróleo de Noruega, y Noruega no debe ser un país productor de petróleo de aquello, es un buen país productor de petróleo con el petróleo del Mar del Norte, pero Noruega generó con los excedentes del petróleo un fondo de $1 billón. $1 billón, con lo cual tiene el futuro asegurado, digamos, la solvencia de Noruega con ese fondo es fundamental, y lo mismo pasa con los fondos que ha creado Chile a partir de los excedentes logrados con el cobre, porque la dictadura fue muy asesina, pero no fue tonta. No privatizó el cobre chileno y en consecuencia se apropió de todos los excedentes generados por los precios importantes que tuvo ese metal a lo largo del tiempo. El empleo, este no es un tema, pero fíjense que el problema del empleo, que hoy lo estamos sufriendo nosotros, tiene casi un problema a nivel mundial. 2,5 millones de personas van a quedar desempleadas en las economías emergentes en el año 2016. Y va a disminuir en las economías avanzadas. El problema del empleo es el problema que hay que resolver, que no lo resuelven aún las economías desarrolladas. Las economías desarrolladas
lo resuelven a través de encontrar nuevos oficios, de definir qué hacer con el ocio, de bajar la jornada laboral, pero creo que son, entre comillas, recetas que no son apropiadas para trasladarlas críticamente a nuestros países. Yo creo que una cosa es bajar la jornada de trabajo de 8 a 6 horas con una productividad en alza y otra cosa es hacerla con productividad estancada o sin productividad. Entonces hay que verlo con mucho detenimiento y análisis cuando se quieren traer estas recetas de los países industrializados sin un análisis muy pormenorizado. La desigualdad es un tema que forma parte del gran capitalismo contemporáneo globalizado. Es tremendamente desigual. No solamente porque genera desigualdades entre sus habitantes, sino porque genera desigualdades entre los países que están interrelacionados en este capitalismo global. Hay fortunas generadas en este capitalismo precisamente por las tecnologías incorporadas resultantes de un desarrollo tecnológico de un ritmo impresionante, como no ha habido en toda la historia de la humanidad. El ritmo de crecimiento tecnológico que ha ocurrido en los últimos 50 años creo que lo supera tremendamente a todo lo que, desde la rueda y el fuego hasta ahora, lo de hoy no tiene parangón en términos del ritmo de innovación y de crecimiento tecnológico. Y esto ha permitido crear fortunas importantes, fortunas como que se generan como si las personas fuéramos eternos. Porque que Bill Gates pueda tener 60.000 millones de dólares, o Slim 50.000, o Warren Buffett 40.000 millones de dólares, la verdad que suena casi obsceno, o que uno esté pensando en la eternidad. Seguramente en la eternidad del capitalismo deben estar pensando ellos, y seguramente también piensan que ellos van a ser eternos y por eso pueden acumular tanto dinero. Claro, después se sienten mal con su conciencia y lo dan a las fundaciones para ayuda social, pero bueno, está bueno, por lo menos me parece una buena decisión. Y esto es otro tema que me parece también importante como final, que es un neologismo que lo vamos a estar mirando y lo vamos a estar viendo, creo que con mucha frecuencia durante el desarrollo de este capitalismo globalizado, ¿no? Que es la financiarización. Es decir, todo se reduce ahora a la valorización de las finanzas. O sea, como que el soporte de esta valorización es la economía real, pero los valores que se manejan. Entonces, hay cosas, señalé algunas cosas allí para que viésemos y nos asombráramos de las cosas, ¿no? Fíjense, la Reserva de Estados Unidos no va a subir la tasa de interés, que debe estar en el 1% o en algo, porque amenaza el crecimiento. Nosotros tenemos la tasa al 38%, como cuernos queremos crecer con una tasa al 38%. Estados Unidos, que la debe tener en alrededor del 1%, no quiere ni tocarla porque le afecta el crecimiento. Pero lo que es más interesante es lo del Banco Central Europeo, que está manteniendo en el 0% la tasa de interés, en el 0%, que es el mínimo histórico. ¿Por qué? Porque quiere generar inflación y crecimiento. No leen mal. Quieren generar inflación y crecimiento. Y tiene lógica. Tiene lógica. Porque la inflación nuestra es la inflación mala. Si uno dice, ¿la inflación es siempre mala? No, hay inflaciones buenas. Por eso el Banco Central Europeo quiere generar inflación, porque quiere generar la inflación buena, la inflación que incentiva a los emprendedores a invertir. Pero esa inflación no puede pasar del 3%. No puede pasar del 3%. Entre el 3 y el 10 y el 15 es una inflación que ni fu ni fa. Y después de ahí es una inflación que nos crea un problema social impresionante. Entonces el Banco Central Europeo no quiere manejar, no quiere cambiar la tasa de interés porque quiere generar inflación y crecimiento.
Y obviamente el gran problema está en el riesgo de una inestabilidad de la financiación global, que tiene que ver con cómo la economía real se manifiesta en el sistema financiero. ¿Qué es lo que pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con la economía china? Termina repercutiendo y generando grandes niveles de incertidumbre que ponen en riesgo la estabilidad del sistema financiero mundial. Esto que ustedes ven allí, este cuadro tan hermoso, esto tiene que ver con Internet en el mundo. Con conexiones de Internet en el mundo en distintas horas del día. Acá hay una línea que va así, ¿no? Que marca los usos horarios. Entonces, evidentemente que para Rifkin el problema de Internet y el problema de la tecnología es central para redefinir el capitalismo, porque cambia totalmente la manera de hacer transacciones, de resolver los problemas y los flujos de capitales. Los cambia totalmente. Pero además cambia la economía real. Porque si hoy usted puede hacer un puente con una impresora de 3D, o sea, puede hacer un puente con una impresora de 3D, no es que pueda hacer una tuerca. Nosotros vimos hacer una tuerca con una impresora de 3D. Es fantástico, hacer una tuerquita, sí, es fantástico, es mandinga esto. Pero no solamente se puede hacer una tuerca, se puede hacer un puente con una impresora de 3D. Entonces, estamos en otro mundo, estamos navegando un mundo que tiene que ver con este desarrollo de las tecnologías. Y para terminar, que es el que más me gusta a mí, porque denota los tremendos desequilibrios y las tremendas desigualdades en la globalización. Estos se llaman las luces de Krugman. Esta es una foto satelital de noche, donde todas las lucecitas están acá, ¿eh? Se fijan ustedes, nosotros un poquitito acá, América, Estados Unidos, obviamente, Centroamérica un poquito, Europa, toda Europa, África nada, salvo Sudáfrica, y esto que no sé qué debe ser Costa de Marfil, y después obviamente Asia, la India y todo el sudeste asiático. Esa es la estructura del mundo que tenemos hoy, y aquí está claro los países centrales y los países periféricos, el norte desarrollado, el sur que está en procesos de desarrollo. Es tremendo entonces la desigualdad de la globalización. Por eso terminamos diciendo, no hay duda que es irreversible la globalización, porque es tan irreversible como lo es el capitalismo. Iba a decir algo de Amato, pero lo dejo para después, porque tiene que ver con la idea del papel del socialismo en esto, ¿no? Ahí leyendo algunas cosas de Giuliano Amato dice, cosa que no comparto, está adscrito a la tercera vía con Anthony Giddens. Entonces, sostener que el socialismo es lo que va a civilizar el capitalismo, la verdad que me dejó una sensación, no nauseosa, pero sí de desconsuelo, pensar que podemos llegar a plantear un socialismo que tenga esas características, ¿no? De civilizador del capitalismo. Digo, este es el capitalismo que tenemos, esta es la globalización que tenemos, es muy excluyente, es muy desigual, tan desigual es que en verdad no hay una verdadera globalización en el término de la mundialización o universalización. Hay una triadización. El mundo globalizado se mueve entre Estados Unidos, Europa y Japón. Entre esos tres grandes focos, tres grandes puntos, se mueve la globalización del capitalismo contemporáneo. Nada más.